Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, tu amigo, copiloto organizacional e innovador inusual, en un episodio más de Conexión Novarum. El día de hoy quiero continuar con uno de los tantos aprendizajes de la semana que estuve trabajando en Houston y Monterrey. Este corresponde específicamente a Monterrey, ya que fue una gran experiencia y de hecho sucedió en Santa Catarina, Nuevo León, uno de los municipios que forman parte de la zona metropolitana de Monterrey y que está hacia la salida a Saltillo. Ahí tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Monarca, que es un albergue para migrantes, con capacidad de 120 personas, familias completas, a los que ellos les dan apoyo en su trayecto, puede ser de ida, puede ser de regreso, pero mucho con el propósito de ayudarles a regularizar su situación migratoria, a que tengan la documentación pertinente para poder trabajar y hacer una vida en Monterrey. Me voy a permitir leer para ustedes la filosofía de la Casa Monarca, tal como la declaran en su página web, que por cierto es www.casamonarca.org.mx. Y habla primero de que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Dice, somos una organización con base en Monterrey, Nuevo León, México. Apoyamos a las personas migrantes que transitan o buscan instalarse en nuestra ciudad, ayudándoles en sus necesidades más urgentes de alimentación, ropa, calzado, asistencia médica, orientación jurídica y acompañamiento. Nuestras acciones se orientan a la promoción de los derechos humanos y a fomentar la solidaridad para con las personas migrantes. Y observen la misión y la visión. La verdad es que son una redacción impecable que describe exactamente su esencia. La misión. Somos una organización que acoge, protege, promueve e integra a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas, y defiende sus derechos humanos. Y como visión, dar una respuesta local a un fenómeno global, una respuesta humana a una situación inhumana. Y finalmente los valores, la confianza, la honestidad, la igualdad, justicia, libertad, respeto, responsabilidad y solidaridad. Más de 5,200 personas atendidas, reporta en su página web, más de 1,200 niños y niñas, y dan un dato interesante que el 60% de las personas que han atendido provienen de Honduras y dan finalmente un agradecimiento por hacer que todo esto sea posible para las personas que simpatizan con este gran trabajo, con esta gran obra y que también apoyan como benefactores. La última parte de esta primer página en donde presentan su filosofía dice: buscamos acoger, proteger, promover e integrar a migrantes internos deportados con necesidad de protección internacional en el tránsito con una situación migratoria irregular. Platiqué con su director y fundador, el padre Luis Zavala, quien tuvo la generosidad de mostrarnos con detalle todos los espacios de la Casa Monarca, llena de frases, llena de versículos de la Biblia, de frases alentadoras y también de frases que despiertan la empatía con los migrantes. En el proceso, cuando regresamos a su oficina, me obsequió un ejemplar del libro Una teología de la migración, escrito por el sacerdote Daniel Grudi y prologado por el Papa Francisco. Cuando abres la portada y ves la primera página, nuevamente dice el título, Una teología de la migración, el cuerpo de los refugiados y el cuerpo de Cristo. Pues bien, me llamó muchísimo la atención el título. Es un libro escrito en 2022 y que el mismo padre Luis Zavala, que fue quien me atendió, participó activamente para su traducción al español. Ya en León, Guanajuato, donde vivo, empecé a leer el libro gradualmente, ya que tiene un contenido muy interesante, muy denso, que invita mucho a la reflexión. Pero una parte que me llamó la atención es que los fenómenos migratorios, el autor los ve como un proceso de parto
de la humanidad. Les repito esta parte. El autor, Daniel Grudy, ve los fenómenos migratorios como un proceso de parto de la humanidad. En primer lugar, esto nos hace reconocer que el tema migratorio no es particular de Centro, Sudamérica hacia México, de México hacia Estados Unidos, quizás algunos hasta Canadá, sino que es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Tan es así que me platicaba de los migrantes que han logrado establecerse en Monterrey, que provienen de Haití, un país que, como sabemos, vive una situación y unas circunstancias muy desfavorables para su sociedad, incluso peligrosas. Pero también llegan migrantes de África, migrantes de Cuba, migrantes de Nicaragua, de Venezuela, de Honduras, de muchos países. Bueno, coincidió que cuando estaba empezando a leer el libro, la red social X publicaba su nueva inteligencia artificial Grok y me apareció una invitación a probarla de manera gratuita. Entonces le pregunté sobre esta metáfora, porque definitivamente, o al menos a mí en lo personal, me ayuda a dar otra perspectiva a la migración de los seres humanos. Y subrayo esto último de la migración de los seres humanos, ya que desde que somos muy pequeños, aprendemos que las especies del mundo animal, algunas de ellas también migran. De hecho, el nombre del albergue Casa Monarca hace alusión precisamente a la mariposa monarca que recorre unas distancias impresionantes, al igual que los gansos canadienses y vaya, otras especies animales que por diferentes razones, cambios de clima, falta de alimentación en una zona, se van a otra zona buscando su sobrevivencia. Es algo natural. Y si nos damos cuenta, toda la migración de las especies del mundo animal no las percibimos como algo molesto, algo indeseable, lo vemos como algo natural, como algo asombroso, e incluso tanto gobiernos como grupos ambientalistas se enfocan en proteger a esos animales que cada año, ¿verdad?, están migrando de un lugar del planeta a otro lugar para evitar su extinción. Cosa muy contraria a cuando sucede la migración de seres humanos. En algún momento en la plática con el padre Luis, hice alusión a los migrantes que llegan a entrar a Estados Unidos y que entran de manera ilegal o que se les considera ilegales. Y él me hizo una observación que definitivamente cambia la perspectiva, y la agradezco. Y la observación es que realmente no son ilegales. O sea, no hay personas, no hay un ser humano que sea ilegal. Lo que son, su estatus es indocumentado, ¿sí? Eso es su estatus migratorio. Son personas indocumentadas y entonces lo que se requiere es ayudarles a que consigan la documentación pertinente. Bueno, les dije que le había preguntado a Grok, la inteligencia artificial de la red social X, que me platicara, ¿verdad?, algo adicional sobre esa comparación entre la migración y el proceso de parto de la humanidad con base al libro Una teología de la migración del sacerdote, del padre Daniel Grudy, y me contestó lo siguiente, que es una metáfora teológica poderosa que merece explorarse para su profundidad simbólica y sus implicaciones. Agrega la inteligencia artificial. Aunque no tengo el texto exacto del libro, puedo inferir su significado basándome en el contexto teológico y humanístico que el padre Grudy, como sacerdote y académico, suele emplear, así como las reseñas y descripciones disponibles. Por lo tanto, a continuación, explico su relevancia y las posibles implicaciones futuras. Primero, relevancia de la metáfora, dolor y transformación. El parto es un proceso doloroso pero necesario para dar vida. Comparar la migración con un parto sugiere que, aunque los movimientos migratorios implican sufrimiento, desplazamiento y desafíos, incluyendo el desarraigo o la xenofobia, también son un medio para un renacimiento o una nueva etapa en la historia de la humanidad. Ese fue el primer punto que me aportó la inteligencia artificial. El segundo punto, esperanza en el resultado. En la teología cristiana, el dolor a menudo se vincula con la redención. La migración, vista como un parto, implica que de estas luchas surgirá algo positivo. Una humanidad renovada, más interconectada, más compasiva y más solidaria. Tercer punto, unidad de la humanidad. El parto produce una nueva vida que pertenece a una familia. Así la migración podría extenderse como el proceso mediante el cual la humanidad da a luz a una comunidad global más unificada
rompiendo barreras nacionales y culturales. Agrega un cuarto y un quinto punto. Y después describe las implicaciones. Vamos al cuarto punto. Perspectiva escatológica. Desde una visión teológica, el parto también puede aludir el cumplimiento de un propósito divino. Grudy probablemente sugiere que la migración no es un accidente histórico, sino parte de un plan mayor hacia la plenitud de la creación, una perspectiva completamente divina. La quinta aportación de la inteligencia artificial, dignidad del migrante. Al equiparar a los migrantes con agentes de este parto, el libro les otorga un rol protagónico y sagrado, elevando su estatus de víctimas pasivas a practicantes activos en la evolución espiritual y social de la humanidad. De igual forma, cuando le formulé la pregunta, le pedí que me diera las implicaciones hacia el futuro de los fenómenos migratorios y de esta metáfora, de este paralelo de ver la migración como un parto de la humanidad. La primera implicación, una humanidad más inclusiva. Si la migración es el parto de una nueva humanidad, el futuro podría caracterizarse por una mayor aceptación de la diversidad, donde las identidades nacionales te dan paso a una ciudadanía global basada en la fraternidad, como en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Segundo, transformación social y política. Este proceso sugiere que las estructuras actuales de poder, que a menudo rechazan o marginan a los migrantes, podrían dar paso a sistemas más justos y hospitalarios como resultado de las tensiones y luchas actuales. Aprovecho para comentar que el padre Luis Zavala me platicaba las condiciones en que llegaban los migrantes a la Casa Monarca y cómo inmediatamente se les brinda atención, empezando por atención médica, alimento, se les da ropa limpia, se les dan enseres de limpieza acorde a las edades, el número de hijos, etc. Y también apoyo psicológico y espiritual, por supuesto, en donde van ellos recuperándose de esas largas travesías en su salud física, su salud mental, como que reacomodan sus ideas y empiezan a definir qué puede seguir para ellos en su futuro. Continuamos con la inteligencia artificial sobre las implicaciones. La tercera implicación que mencionó fue la siguiente: crecimiento espiritual colectivo. El nacimiento podría implicar un despertar espiritual, donde la solidaridad con los migrantes impulse a las comunidades a vivir más plenamente los valores del Evangelio, como la compasión y la justicia. La cuarta implicación, conflictos como preludio al cambio. Así como el parto implica contracciones, el aumento de conflictos relacionados con la migración, políticas migratorias más duras, auge del nacionalismo, etc., podría interpretarse como las contracciones necesarias antes de que avance de manera significativa el fenómeno migratorio hacia la reconciliación. Y una quinta implicación es un llamado a la acción. Esta metáfora no es pasiva. Implica que el futuro depende de cómo la humanidad atienda a este parto. La acogida, el apoyo y la empatía hacia los migrantes determinarán si este nacimiento resulta en una humanidad sana o fragmentada. Finalmente, la misma inteligencia artificial agregó una reflexión final y resume de esta manera su aportación. La metáfora del parto, en el libro, subraya que la migración no es solo un problema a resolver, sino una oportunidad para reimaginar el destino colectivo de la humanidad. Grudy, con su enfoque teológico, probablemente invita a los lectores a ver en los migrantes no solo el rostro de Cristo, sino también el germen de un futuro redimido. Las implicaciones sugieren un desafío. El nacimiento de esta nueva humanidad no está garantizado. Requiere un compromiso activo, especialmente de las comunidades de fe, para que el resultado sea vida y no división. Bueno, hasta ahí la aportación de la inteligencia artificial, y agregué yo, porque compartí este hallazgo al padre Luis y también con una consejera de la Casa Monarca, les agregué lo siguiente. En lo personal pienso que está pronto el día en que los países, en lugar de rechazar a los migrantes, los inviten y se los peleen como parte de la solución al declive en las tasas de natalidad en muchos países, incluido México. Y eso ya es evidente. Hay países que están extremadamente preocupados porque ya están sus tasas de natalidad abajo de 2.1 hijos por mujer,
que sería la tasa de reposición de una pareja, ¿sí? Una pareja es marido-mujer, tienen 2 hijos. Lo del 2.1 imagino que es una fracción que queda al considerar que no todas las mujeres se casan, tal vez no todas las mujeres tienen hijos, algunos tienen 3, otros tienen 1, y bueno, finalmente sale ese número. Entonces los países ya lo saben. Cuando su tasa de natalidad, y en Europa hay algunos países que ya están en el 1, el 1.2, y otros países en el mundo, como sucede también con México, esa tasa de natalidad ha venido bajando. En México, recordarán quienes han vivido aquí, que en los años 70, 60, 70 las familias eran de 6, 8 hijos, y ahora es raro ver una familia con tantos hijos. Y como postdata final de este episodio de Conexión Novarum, les quiero comentar que yo soy hijo de migrantes. Un poblano que emigró a Nueva York como indocumentado y trabajaba de lavaplatos, y una costurera cubana que también se fue a Nueva York a trabajar en ese oficio como migrante indocumentada, y fue allá en donde se conocieron mis padres. Ambos, en su deseo de superación, encontraron un espacio en una escuela nocturna que les enseñaba inglés. Entonces tuvieron la misma idea, sin conocerse, ¿verdad? Fueron a la escuela nocturna de inglés y ahí se conocieron. Literalmente el resto es historia. Un 8 de diciembre de 1950, pero no equivocarme en la fecha, pero creo que es la correcta, fue cuando se casaron ahí en Nueva York. Ya después mi padre, enamorado de su tierra poblana, decidió que hicieran su vida como familia en México. Por eso los 6 hijos, 3 somos nacidos en Puebla, yo soy el tercero, mis 2 hermanas mayores y yo. Luego, el cuarto, mi hermano Samuel, nació en la Ciudad de México, en aquel tiempo Distrito Federal. El quinto, por una circunstancia laboral que mandaron a mi padre a trabajar a Estados Unidos en el empleo que tenía. El quinto hermano, Enrique, nació en San Antonio, Texas, y actualmente vive en Houston. Y el sexto hermano nació en San Luis Potosí, que fue otra ciudad a donde llegamos ya para que mi padre estableciera su negocio propio, su emprendimiento. Y pues así es mi vínculo con la migración. De alguna forma, pues me parece muy interesante el poder analizar con otra óptica, como en inglés le llaman hacer un reframe, hacer un reenfoque, una reconceptualización del fenómeno migratorio, y que despierte nuestra empatía, y sobre todo a los legisladores de los diferentes países que encuentren los mecanismos para poder, de manera ordenada, planeada, ir absorbiendo e incorporando en sus sociedades, en nuestras sociedades, a los pueblos migrantes, a las familias migrantes, que la verdad, mi admiración para ellos, por una parte, como me decía el padre Luis Zavala, una gran fe en que Dios los va a acompañar y va a proveer durante su camino, pero también se ven expuestos a muchos riesgos que desafortunadamente, como lo sabemos, hay ocasiones en que no logran su cometido y pierden la vida. Espero que esta reflexión, este aprendizaje que tuve el 11 de febrero de este año 2025, cuando estuve en la casa migrante, en la Casa Monarca, albergue para migrantes, dirigida por el padre Zavala, y aprendí muchas cosas. Nos mostró el padre, porque iba un colega con su servidor, y después, al empezar a leer el libro, pues me encuentro con esa frase que me dejó impactado. Me gustaría leer sus comentarios, y desde este espacio, ¿verdad?, mandamos un saludo a todos quienes trabajan en la Casa Monarca en Santa Catarina, Nuevo León, y que hacen un gran equipo para atender a estos hermanos, a estos ciudadanos del mundo que están buscando simplemente una mejor vida para ellos y sus familias. Que tengan un excelente día. Este fue un episodio más de Conexión Novarum.